tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos nuestro tercer programa de nuestra serie Conociendo a tu Dios. Así es. Y bueno, hemos visto hasta ahorita, o sea, más o menos tratamos de ver cómo es la Trinidad. Habíamos dicho que el pensamiento genera la palabra, que el pensamiento y la palabra se aman y que el amor es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Decíamos que es persona porque la vida divina, que es lo que encierra, no se puede desarrollar más que en una persona. Por eso es que el Espíritu Santo, compartiendo la divinidad, compartiendo la vida divina y compartiendo todos los atributos de Dios, forzosamente debe ser persona, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Que eso es lo que habíamos visto. También habíamos dicho que es fácil relacionarnos con Jesús por la igualdad, por esta parte que tenemos igual a Él, que es nuestra humanidad, pero que para representarnos al Padre y al Espíritu Santo, pues no tenemos nada en punto de referencia, ¿no? Y por eso es que a veces nos cuesta trabajo poder entablar esa relación con ellos. Jesús nos dice que para tener una idea de lo que es Dios, no tenemos que buscar cosas o objetos o seres donde poder representarlo, que Dios es luz, es espíritu y nada más. Vamos a empezar a ver un poco lo de la luz, es interesante, y lo del espíritu. Y vamos a empezar por María Valtorta. María Valtorta tiene lecturas muy interesantes sobre esto y vamos a empezar con ella. ¿Cuál es, Alejandro? Es en el cuaderno del 45 al 50, o sea, 1945 a 1950, así se llama el cuaderno. Así se llama el cuaderno. Y es página 572. Uh-huh. Y dice, mira, Dios es luz. Esto es lo único que puede, en cierto modo, representar a Dios, sin estar en antítesis con su espiritual esencia. La luz es, y también es, incorpórea. Tú la ves, pero no la puedes tocar. Ella es. Dios es luz, una luz vastísima, majestuosa y sosegada, es dada por el Padre. Círculo infinito que abraza toda la creación. Desde el instante en que fue dicho, hágase la luz, hasta los siglos de los siglos. Porque Dios, que es eterno, abraza la creación desde que ella existe, y continuará abrazando cuanto, en la última forma, la eterna, después del juicio, quedará de lo creado. Abrazará a quienes son eternos con Él en el cielo. Aquí nos está poniendo, o sea, el Padre es luz, y lo compara a un círculo de luz purísima, que es generada por Él mismo, ¿no? O sea, es la divinidad que toma ¿cómo decir? La parte de Padre, o sea, el Padre es lo que la divinidad toma de estas tres personas, y es esa luz inmensa que abarca todo, que envuelve todo, y que poco a poco va a ir dando como resultado tanto las obras de Dios como las personas de que forman la Trinidad. Ahorita vamos a verlo, o sea, entendiendo por favor que esto es para que nosotros lo podamos entender, tenemos que ponerlo en el tiempo. Esto no sucedió así como nos lo está narrando, de que primero el Padre, luego el Padre genera y viene el Hijo, la segunda persona, y cuando la segunda persona corresponde, procede el Espíritu Santo. A nuestro modo de ver, son como tiempos distintos, sucesivos.
Y en Dios no es así. En Dios es simultáneo. Es simultáneo, y quizá lo que habíamos hablado en programas anterior sea más correcto decirlo, como lo dijo Santo Tomás de Aquino, que por cierto hoy estamos festejando a Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, que dice que Dios, primero, el primer movimiento de Dios es se conoce y inmediatamente después se expresa. Y la expresión sería el verbo, sería la segunda persona. Nada más que eso es simultáneo. En la medida que se conoce, se expresa. O sea, no se expresa con palabra, no se expresa con nada fuera de él, sino en el momento que se está conociendo, se está expresándose a sí mismo lo que él es. En fin, eso es Santo Tomás de Aquino. Para nosotros es el Padre genera al Hijo, se ama a sí mismo, esto lo vamos a ver posteriormente, como el Padre, amándose a sí mismo, pone al Hijo, o sea, saca el movimiento del amor de Dios, hace que Él se ponga, pero se ponga fuera, y eso es el Hijo, esa es la generación, ¿no? Entonces aquí simplemente nos está diciendo que es una luz y que ha estado desde siempre y que estará por siempre, ese círculo de luz, ¿no? Sí. Me vino una idea que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero Dios es luz, y cuando estemos en el cielo, pues ya hay eternidad, estamos en Dios y no hay tiempo. Entonces ahí no va a haber algo como la noche. O sea, la noche aquí sería imagen de algo, ¿o no? De que estamos la mitad del tiempo con la luz y la mitad con la noche. Bueno, la noche podría ser ejemplo del infierno, de la parte negativa, de donde no hay Dios. Porque también es como un descanso, como tiempo para descansar, tiempo para reciclarse. Y eso a lo mejor no lo vamos a necesitar allá. No, en el cielo va a ser un eterno presente, una eterna luz, un eterno día, y un eterno estar viviendo a Dios en nosotros. Así que no habrá noche, ¿no? Recordemos que la noche, que es obscuridad, es la ausencia de la luz. Para que en el cielo pudiera haber noche o pudiera haber oscuridad, tendríamos que perder a Dios durante unos, no puedo decir horas porque no hay tiempo, sí, pero durante algún tiempo, y después pudiera volver a reaparecer, ¿no? Y eso no sucede. Sí, ¿no? Bueno, espero que no suceda. ¿Podría ser un símil? Las tinieblas se asemejarían a los actos humanos fuera de la voluntad divina. Aquí el problema es que fuera de la voluntad divina existe la gracia. Y la gracia pues, también es dada por Dios, es todo lo que Dios es. O sea, que le da al hombre para darle mérito. Podríamos compararlo a los actos anteriores a la venida de Jesús, donde el hombre, el ser humano, estaba muerto a la gracia. E hiciera lo que hiciera, no podía llegar a Dios. Por eso es que todos los santos, todos los buenos del Antiguo Testamento, tuvieron que irse al seno de Abraham para esperar el momento de la redención, y que una vez cumplida la redención se les otorgara la posibilidad de entrar en presencia de Dios, que sería la gracia. Incluso yo sé que esto puede generar un poco de problema, pero incluso San José tuvo que irse al seno de Abraham. Y esto está en varias revelaciones, pero en Luisa está esa parte donde Jesús lleva a Luisa al momento en que él desciende al seno de Abraham para sacar a todos los anteriores. Y dice Luisa que veía que salían los padres de la Virgen, Adán, y dice, nuestro amado José,
O sea que en realidad San José también tuvo que irse ahí porque estaba privado de la gracia, con toda la santidad humana, pero no había la gracia, que es lo que lo haría capaz de vivir en Dios. Pero Jesús también habla de la generación de la luz y la generación de las tinieblas. Sí, pero eso es otra cosa. O sea, la generación de las tinieblas es la generación que tiene que ser redimida sin llegar al punto de la restitución. Pero tienen la gracia. Pero tienen la gracia y todos los anteriores también. Y la generación de la luz son ya de Jesús para adelante. No, ¿sí? a partir Y sobre todo el reino, Ajá. que son los que ya van a tener la posibilidad de tener tanto la vida divina como la voluntad divina. Okay. A ver, seguimos. Dentro del círculo eterno del Padre hay un segundo círculo, generado por el Padre, que obra de un modo distinto pero no contrario, porque la esencia es una. Ese es el Hijo. Su luz, más vibrante, no da solamente la vida a los cuerpos, sino que da la vida a las almas que la habían perdido mediante su sacrificio. Es un difundirse de rayos potentes y suaves que nutren vuestra humanidad e instruyen vuestra mente. Entonces, el Padre, o sea, ese círculo de luz, al momento de que hace su movimiento de generar, lo que genera es luz también. Y tiene que estar dentro de él, no puede estar fuera. Tiene que estar dentro, que el Padre es el infinito, el Padre es el que abarca todo, el que lo contiene. Y entonces, dentro de ese círculo de luz del Padre, está este otro círculo de luz que es más refulgente, eso es curioso, y en ese momento ese es el Hijo. Y algo que es perfecto, que necesitamos. Primero, es generado por el Padre. O sea, el origen de ese círculo, de esa segunda persona de la Trinidad, es el Padre. Y luego, que obra en modo distinto, no contrario, no es otra forma, sino hemos hablado del acto único de la divinidad, que es amar. Y ese amor, el primer movimiento del amor le corresponde al Padre, que es el darse, el generar. El segundo movimiento que es necesario en el amor, que es el corresponder, ese le toca al Hijo, a la segunda persona. Por lo tanto, son diferentes en actos, ¿sí? Son dos personas distintas, no son, aunque tienen la vida divina, la naturaleza divina, todos los atributos divinos, pero son distintos entre ellos y acciones distintas, no contrarias, sino es la misma acción de la divinidad, que es el amar, pero en el Padre fue el dar y en el Hijo es el corresponder. Porque son movidas por la misma voluntad. Y son movidas por la misma voluntad. No, y sobre todo que está llevando a cabo el acto único de la divinidad. Para nosotros es difícil entenderlo, pero ese acto único de la divinidad, siendo amor, es amar. Pero es el amor perfecto, perfecto. Y si entendemos que el amor perfecto empieza en Dios mismo, empieza en sí mismo, o sea, dándose, entonces debemos entender que tiene que llevar a cabo tres etapas de ese movimiento. El amor conlleva tres etapas: darse, ser correspondido y comunicar. El tercero es el que nos compete más a nosotros, porque es el que nos van a comunicar a nosotros. Si el amor no se comunica, definitivamente ese amor languidece. Entonces es necesario que sea comunicado, y esa es la acción de la tercera persona de la Trinidad. Al encerrar los dos movimientos, en la tercera persona lo que está encerrando es un Dios total en cuanto al acto de dar y corresponder.
¿sí? Como que ya me hice... ¿Sí se entiende? Yo espero que sí se entienda, o sea, el Espíritu Santo es el que encierra esos dos movimientos y por eso el Espíritu Santo es el amor divino, porque ya está totalizado ese amor en él. Y ahora lo único que falta es que se comunique a los demás, ¿sí? Al primero que se va a comunicar, ¿a quién será? Al Hijo. Al Hijo. O sea, a la segunda persona, pero en su humanidad. Y ahí es donde va a ser desahogo total de todo lo que contiene. Y después va a tener que comunicárselo a nosotros, a los seres que somos creados a imagen del Hijo. Y nos va a comunicar lo que contiene, y lo único que contiene es vida divina. Como no lo pudo hacer porque Adán se sale, entonces simplemente comunica dones, pero no nos comunica su vida. ¿Sí? Y aparte, o sea, esto que está diciendo estamos hablando de la segunda persona, y dice, da vida a los cuerpos, ¿sí? Y no solo los cuerpos, también a las almas que la habían perdido. ¿Qué habían perdido? La vida. Mediante, y eso se lo recupera mediante su sacrificio, ¿sí? Y aparte, como punto culminante, instruyen nuestra mente. Aquí yo les rogaría a aquellos que estén interesados, o sea, para entender esto de que Él da vida a nuestra alma, a nuestros cuerpos, que leyeran una lectura del libro 14, que es el 1473, porque ahí nos va a hablar de cómo la vida de todos nosotros ha sido vivida primero en la eternidad por el Verbo, y después tiene que volver a ser vivida después de que pecamos por el mismo Verbo, pero ahora encarnado, y que eso es lo que Jesús viene a hacer a este mundo, que viene a rehacernos a nosotros, no solo a salvarnos, sino a rehacernos. Y ese rehacer es volver a hacer todo lo que nosotros hicimos mal. ¿Sí? Una reparación. Sí. ¿Qué hacemos cuando reparamos algo? Lo hacemos bien. Le ponemos piezas nuevas. Le ponemos piezas, lo pegamos, o sea, para que quede otra vez tal y como estaban. Y eso es lo que Jesús viene a hacer. Entonces, ojalá y leyeran esta lectura, la lectura 73 del libro 14. Y cuando no se puede arreglar, lo tiramos a la basura y ya. No, qué drástico. Bueno, mejor seguimos leyendo. Dice, en el interior del segundo círculo, producto de los dos obrar de los primeros círculos, hay un tercer círculo de luz aún más vibrante y encendida. Es el Espíritu Santo. Es el amor producto de las relaciones del Padre con el Hijo, tránsito entre los dos y consecuencia de los dos, maravilla de las maravillas. Entonces, dos círculos, la relación entre estos dos círculos, que es una relación de amor, produce un tercer círculo en el interior, que ese círculo los contiene a los dos, ¿sí? Y que es ¿cómo diríamos? La unión entre, como decíamos hace un momento, de padre e hijo, ¿sí? Es el producto de las relaciones entre padre e hijo. Es la consecuencia de los dos obrares, que es el amor completo. Por eso el Espíritu Santo es el amor divino. Por eso el Espíritu Santo es el que contiene todo lo que contiene el Padre y todo lo que contiene el Hijo, o sea, es la plenitud. Y esto es importante porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo, o sea, el amor divino, es lo que ha movido a Dios a todo. O sea, entendamos que el amor, Dios siendo amor,
El amor es el que instiga, el que lleva a la divinidad a querer obrar. Es el que hizo que el Padre creara, es el que hace que el Hijo venga a redimir, es el que mueve al Hijo a quedarse con nosotros en la Eucaristía. El amor es el que hace que sea creada la Virgen María. El amor es el que hace que el Verbo Eterno se encarne en María. El amor es el que mueve a Dios. Si leemos, por ejemplo, en los evangelios y en las cartas de San Pablo, el Espíritu Santo es lo que mueve a los apóstoles a ir a determinados lugares y sobre todo mueve a Jesús a ir a determinados lugares. O sea, es el amor divino, y si entendimos que el amor divino prácticamente es el Espíritu Santo, que en sí contiene todo, son los tres, pero es la personificación del amor la que está haciendo que los tres funcionen, la que está haciendo que Jesús lleve a cabo y la que está haciendo que la Iglesia empiece su marcha. Es el Espíritu Santo, es el amor divino que se infunde en los apóstoles en Pentecostés. En fin, es el amor divino el que ha hecho todo, ¿no? Entonces, es el que ha hecho todo en el sentido de mover a Dios para hacerlo. Ya el cómo hacerlo es otra cosa, y el que movió al amor es la divina voluntad. Pero el amor es el que planea, el que hace, el que tiene toda la iniciativa. Dice, el pensamiento generó la palabra, y el pensamiento y la palabra se aman. El amor es el Paráclito. Él obra en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestra carne, porque consagra todo el templo, creado por el Padre y redimido por el Hijo, de vuestra persona, creada a imagen y semejanza de Dios uno y trino. El Espíritu... No. Esto es también, o sea, necesario el hablar un poquito, ¿no? Vuelvo a repetir. Es el pensamiento genera la palabra, el pensamiento y la palabra se aman, y el amor es el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo obra en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra carne. Aquí está poniendo esa diferencia entre espíritu y alma. Es otra de las cosas que es necesario. Ya hemos hablado en algunos programas de esta diferencia, que el primero en ponerla pues es San Pablo, ¿no? Cuando habla del espíritu y del alma. Pero en fin, el punto es que obrando el Espíritu Santo en nosotros, en la totalidad de nosotros, es una consagración que está haciendo de nosotros, porque nosotros somos templos, ¿sí? Templos que son creados por el Padre, redimidos por el Hijo, y que somos consagrados al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y que donde se contiene la Trinidad. ¿Qué es una consagración? Dedicarse a algo en especial, ¿no? Dedicar a una determinada acción nada más, ¿no? Por lo tanto, esa acción, ese consagrar, el Espíritu Santo nos consagra al uso exclusivo, se oye mal, pero de Dios. ¿Sí? No, pues oí re bien. ¿Se oye bien? Sí. Qué bueno. Bueno, ¿seguimos? El Espíritu Santo es crisma sobre la creación, hecha por el Padre de vuestra persona. Es gracia para gozar del sacrificio del Hijo. Es ciencia. Espérame, es gracia para gozar del sacrificio del Hijo. Gracias al Espíritu Santo, gracias a este crisma, o sea, esa dedicación, este aceite que se usa para consagrar algo, que sería el mismo Espíritu, es que vamos a poder gozar de todo lo que Jesús consiguió. O sea que la redención y la restitución, o sea, la salvación y la restitución, prácticamente nos dan la posibilidad de usarlo
de tenerlo, de disfrutarlo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo es por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. O sea, que tenía que venir primero esa acción para que fuera después la pasión. El Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de poder disfrutar de lo que Jesús había logrado. Uh-huh. ¿Sí? Si no fuera por esa unción, por esa, esa consagración que nos hace, no tendríamos la posibilidad. Es ciencia y luz para comprender la palabra de Dios. Luz más restringida, no porque sea limitada respecto a las otras, sino porque es el espíritu del Espíritu de Dios y porque en su condensación es potentísima como es potentísima en sus efectos. Por esto yo dije, cuando venga el Paráclito, os instruirá. Ni siquiera yo, que soy el pensamiento del Padre hecho palabra, puedo haceros entender cuánto puede, con un solo destello, haceros entender el Espíritu Santo. Esto es precioso lo que está diciendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está revelando aquí en este momento? El Espíritu Santo es el que nos va a dar la posibilidad de poder entender y que nos va a explicar todo lo de Dios. Cuando Jesús en la última cena nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que nos va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. La verdad plena es Jesús mismo, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que nos está poniendo sobre la mesa Jesús es, no me conocen, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer que ustedes me vayan conociendo poco a poco, o sea, me van a ir conduciendo. Y si es el Espíritu Santo el que nos va a conducir, si es el Espíritu Santo el que nos va a mostrar a este Jesús total, este Jesús pleno, para saber lo que nosotros debemos ser, según nos dice San Juan en su primera carta, yo creo que necesitamos entender que algo pasa con nosotros a través de esta acción del Espíritu y que abre nuestra mente para poder tener todo lo necesario para poder llegar a ese entendimiento. No sé exactamente, o sea, ni siquiera yo, que soy el pensamiento del Padre hecho palabra, puedo haceros entender cuanto puede con un solo destello el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, cuando Jesús se va, les dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan? Entonces, la pregunta es, ¿por qué les conviene? ¿Por qué nos conviene a todos que Jesús haya partido de este mundo? Porque el Espíritu Santo nos iba a hacer entender más de esas verdades que Jesús les había dejado a los apóstoles. Así es. Nos va a dar claridad de pensamiento. Ese es como el punto central. O sea, les voy a mandar al Espíritu Santo. Pero, ¿y no lo hubiera podido mandar estando Él aquí? No sé. Pues yo creo que no. Porque lo dijo, les conviene que yo me vaya. Exacto. Pues si no me voy, no viene. Entonces debemos entender que era forzoso que Jesús partiera de este mundo, que se presentara al Padre, o sea, porque el Padre quería recibir una humanidad perfecta, como lo hubiera querido en Adán, para que el Padre volviera a rehacer, a reanimar el plan original que era el reino. Y algo que es importante, esto sí me gustaría que quedara muy, muy claro. Todo lo que está en la eternidad, o sea que es un eterno presente, para Dios todos los actos de todos los tiempos están en Él, ya cumplidos. ¿De qué manera? No sabemos, o sea, pero ese es el mayor prodigio de ser Dios. Que aunque yo mañana voy a decidir un acto libremente, pero Él ya sabe ahorita lo que yo voy a hacer mañana.
Entonces, este hecho de tener presente todo lo nuestro, o sea, se tiene lo que está en la eternidad como presente, se tiene que ir desarrollando en el tiempo. ¿Sí? Bueno, la redención, que desde toda la eternidad estaba ya en Dios, completa, perfecta, todos los actos cumplidos, pero se necesitaban desarrollar en el tiempo. ¿Sí? Es una relación, no sé cómo decirlo, o sea, muy, muy estrecha, porque si no se desarrolla en el tiempo, no podría estar en la eternidad. Entonces, la redención se cumple totalmente cuando la humanidad de Jesús, santa, perfecta, sacrificada por todos nosotros, o sea, resucitada en vida gloriosa, que nos resucita a todos en Él, y llegara al Padre. Entonces el Padre recibiría todo lo que toda la humanidad debería de haberle dado. En ese momento el Padre ya tiene la justificación de su eterno presente, y en ese momento ya puede mandar al Espíritu Santo. Si no llega, si Jesús no asciende, no se completa el acto único de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que se tiene que ir desarrollando en el tiempo para que pueda estar en la eternidad, y en ese momento ya está completada la redención, y ahora sí puede mandar al Espíritu Santo. No sé si esto queda claro. Sí. ¿Sí? Entonces, nos conviene que él se vaya. Primero por esto. Y segundo, porque ni él hubiera podido instruirnos de la misma manera que nos instruye el Espíritu Santo. En otra lectura también de María Valtorta dice que si leyéramos todos los libros que hay sobre él, si oyéramos todas las palabras de él, y que si estuviéramos con él 100 años, no sería nada comparado con un instante que nos pusiéramos en presencia del Espíritu Santo, dispuestos a recibir la iluminación de él. Ajá. O sea, debe tener la llave de abrirnos el cerebro de alguna forma. Pues sí, yo creo que el cerebro del alma. Así es, pero es interesante ver cómo lo va poniendo en que es necesario, primero que Él se vaya, que Él complete la obra de la redención, y que el Espíritu Santo es el que nos va a abrir totalmente la revelación total, ¿no? Y es el que nos va a mostrar al Hijo, o sea, a Jesús, pero a un Jesús ahora sí ya completo, que es divino. Perdón, porque según San Juan, nosotros todavía no somos lo que Dios quería que fuéramos. Sí. Nos dice en su primera carta que aunque ya somos hijos de Dios, pero que lo que deberíamos de ser no lo conocemos. Pero que cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús se nos devele y lo veamos tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser. ¿Y qué debemos ser? Otro Jesús. Sí, y por ejemplo en el libro del cielo está escrito por Jesús, y lo pueden leer 10 personas y a lo mejor 9 no entendieron nada, y aún así le abrió el Espíritu Santo el entendimiento. ¿No? ¿A una? Sí, pero ese entendimiento entra por el Espíritu Santo. Así es. O sea, no hay el mismo resultado entre todos los que leen. Así es. O sea, el Espíritu Santo está dispuesto a dar. Lo que necesita es que nosotros estemos dispuestos a recibir. Y ese disponernos a recibir es disponernos a quitar lo nuestro. Sí. Esto es algo que ya también hemos dicho, y yo creo que no hay ningún problema con ello. O sea, la palabra de Dios no es como nuestra palabra. La palabra de Dios es absoluta, no se discierne,
no se trata de ver qué dijo, sino es lo que dijo. Es una palabra eterna. Entonces a lo que debemos disponernos es a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia en el 1700, creo que es 20, nos dice que por la fe, le debemos obediencia de voluntad y de entendimiento a todas las verdades reveladas. Que no podemos hacer conjeturas, que no podemos hacer ideas, que no podemos quitar ni agregar nada a la verdad revelada. Entonces, en este momento, la palabra de Dios es absoluta, no se cambia. Cuando yo acepte eso, cuando yo acepte que yo debo de cambiar, que el que cambia es el hombre, Dios no puede cambiar. Y ahora lo que queremos es que Dios cambie. Ahora queremos que Dios acepte lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos. Y perdón, eso es total y absolutamente, yo diría, demoníaco. Sí, ¿no? Porque es querer obligar a Dios a aceptar nuestra vida y nuestra forma de ser, y queremos que Él se adapte a nosotros. Total error, ¿no? Y por eso repite tantas veces, no quieren entender. No quieren entender. Eso es que no le estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar. Así es. A ver, seguimos. Dice, si ante el Hijo toda rodilla se debe plegar, ante el Paráclito se debe inclinar todo espíritu, porque el Espíritu da vida al Espíritu. Es el amor que ha creado el universo, que ha instruido a los primeros siervos de Dios, que ha impulsado al Padre a dar los mandamientos, que ha iluminado a los profetas, que ha concebido con María al Redentor, que me ha puesto a mí sobre la cruz, que ha sostenido a los mártires, que ha regido la Iglesia, que obra los prodigios de la gracia. Como decíamos hace un momento, es el que motiva todas las acciones de Dios, ¿no? Es el que motiva y el que hace que Dios empiece a obrar todo esto. Es esa necesidad que ya habíamos hablado de ella, que Dios tiene una sola necesidad, porque si su naturaleza es amor, el amor lo único que hace, lo único para lo que funciona es para amar. Entonces, ese amor es lo que lo empuja, lo que lo hace obrar, y es la voluntad la que pone en movimiento todo lo necesario para que eso se lleve a cabo, ¿sí? Así que tenemos en nuestras manos, o sea, esta revelación que ya estaba dentro de la Iglesia, o sea, no es nuevo, pero es dicha con otras palabras, en que es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en su Iglesia, para llevarnos poco a poco hasta la verdad plena, que es el Jesús pleno. No se trata del Espíritu Santo como lo hemos concebido hasta ahora. No es el Espíritu Santo dador de dones al que queremos llamar. Es el mismo, pero bueno, ya no queremos dones, ¿sí? Ahora lo que queremos es que nos dé lo que contiene, y lo que contiene son vida divina. Y Jesús nos dice en las revelaciones a Luisa Picarreta, en el libro del cielo, nos dice que el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra, que es la santificación. Habrá desahogo completo en el fiat voluntas tua, en el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahí es donde el Espíritu Santo desahogará sobre cada una de las personas que quiera recibir lo que está ofreciendo. A ver, seguimos. Fuego blanco, insostenible a la vista y a la naturaleza humana. Concentra en sí al Padre y al Hijo, y es la gema incomprensible que no puede mirarse de nuestra eterna belleza. Fija en el abismo del cielo, atrae así todos los espíritus de mi Iglesia triunfante
y aspira hacia sí a quienes saben vivir del Espíritu en la Iglesia militante. Nuestra Trinidad, nuestra triple y única naturaleza se fija en un único resplandor, en aquel punto del que se genera todo cuanto existe, un eterno ser. Bueno. ¿Hay preguntas? Dice José Luis, Jesús habla en los escritos del pecado contra el Espíritu Santo. En los escritos, sí. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo es el pensar que el Espíritu Santo no perdona. Pero hay una lectura en Luisa donde da una definición diferente. Y se las vamos a leer, a ver si... Dice, el no hacer mi voluntad parece que sea cosa de nada. Sin embargo, es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para las pobres criaturas, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo, y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas, y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere, aun cuando le costase la vida. Por ello, sé atenta, adora mi voluntad y lo que ha dispuesto de ti, si quieres contentar a tu Jesús. Y esto es en el libro 31, en la lectura 11 de octubre 16 de 1932. Como ven, o sea, hay una pequeña relación, no hacer la voluntad de Dios, conociéndola, es como decir, me salgo voluntariamente, no quiero saber nada de Dios. Y tendría cierta semejanza con el con el pensar que Dios no puede perdonar todo. ¿Sí? O sea, se condena el que desconfía de la misericordia de Dios. Se condena el que no cumple la voluntad de Dios cuando es conocida. Dice Eva Luna, ¿cómo sabremos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros? ¿Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos conduzca a la verdad plena? ¿O solo se puede pedir el reino que ahí lo contiene? Bueno, es que Jesús nos dice que ya en la divina voluntad, o sea, las peticiones ya no entran, porque la petición es efecto de la carencia. Carecemos de algo, entonces pedimos algo. La divina voluntad lo contiene todo, o sea, todos los bienes, todos los dones, todos los atributos divinos, todo lo que Dios es. Por lo tanto, ya no entraría una petición. Lo único que podríamos pedir es lo que Dios ha pedido y que lo dejó pidiendo en el Padre Nuestro. O sea, que venga tu reino, este reino de tu divina voluntad. Pidiendo el reino, pedimos todo. O sea, en el momento que nosotros pidamos el reino para alguien o que pidamos el reino para la población, para la familia humana, lo que estamos pidiendo es la plenitud de sus dones y de su vida para todos, ¿no? Así que si esto de pedir, sí, o sea, no hay problema, pidamos el reino. Y el Espíritu Santo es el encargado de otorgar este reino y sobre todo de darnos todo lo necesario para poder tenerlo y hacerlo crecer en nosotros, ¿no? Y hay una pregunta que no es del tema, pero pues se la leo. Dice que San Padre Pío conoció los escritos de Luisa. ¿Será que habrá vivido en la divina voluntad del Padre Pío? No sabemos, o sea, conoció los escritos de Luisa, sí, por medio de Federico Abrecht, que era su fotógrafo,
Y Federico Abresch era muy asiduo a Luisa. Incluso él tuvo los primeros cenáculos después de la muerte de Luisa, o antes incluso de la muerte de Luisa, ya él se dedicó a difundir esto. Algunas personas, opinan que Padre Pío de alguna manera conoció a Luisa por medio de bilocación. O sea, incluso la persona que cuidaba a Luisa en uno de sus relatos dice que en alguna ocasión vio a un fraile ahí con Luisa y vestido más o menos como Padre Pío. No vio el rostro, no vio la cara. Pero sobre todo, Padre Pío escribe sobre Luisa. Al principio no cree en Luisa, al principio incluso dice que eso no es de Dios. Pero después yo creo que nuestro Señor le hace ver algo y habla de Luisa diciendo que Luisa será conocida en todo el mundo y que Luisa será grande realmente dentro de nuestra iglesia. Así que lo más probable es que haya conocido algo de los escritos, que haya sabido algo de esta divina voluntad que quiere vivir en la criatura, y el que haya vivido o no haya vivido depende de cuánto conoció y cuánto deseó. Si lo hizo o no lo hizo, totalmente imposible decírselo. Eso lo conoceremos en el cielo. Y también si alguna otra persona lo logró, pues también, porque en la misma pregunta dice que si otra persona más logró vivir en la divina voluntad. Bueno, después de la muerte de Luisa, esto es importante porque Jesús le dice a Luisa que con ella va a pasar lo mismo que pasó con él. Él le dice que todo lo que él hizo realmente no fue conocido. Y que hasta el momento de su muerte poquísimos eran los que habían comprendido quién era él y a qué había venido y qué estaba haciendo. Pero que después de su muerte es cuando todo esto se abre y empezamos a poco a propagarse esta noticia. Y bueno, el resultado es que estamos ahorita aquí siendo parte de esta iglesia que él formó. Con Luisa se queja y dice, oye, con lo grande de que son tus revelaciones, con lo enorme que son tus verdades, pero parece que para el mundo no son nada, no se ve ningún resultado. Entonces Jesús le dice esto, contigo pasará lo mismo que pasó conmigo. Después de tu muerte será cuando esto se difunda. ¿Quiénes hayan conocido los escritos de Luisa después de la muerte de Luisa? Es probable que hayan vivido en la divina voluntad, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Pero ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Sí. Ahora, debemos recordar que los escritos de Luisa estuvieron pues prácticamente restringidos durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Y es hasta la época del siglo pasado, en los 70s o 60s, 70s, donde esto empieza poco a poco a difundirse. En los 90s, 94, se abre la causa de beatificación de Luisa y estamos en el momento en que Luisa es conocida. Eso que dijo Padre Pío se está haciendo realidad, está siendo conocida en todo el mundo, pero quienes hayan vivido y quienes no sabemos. Es una santidad entre Jesús y el alma. Aquí no entran, ¿cómo diríamos? No hay forma de poderlo saber. Se puede notar que el alma es diferente, que la persona es diferente. Se puede notar que esa persona tiende hacia cierta santidad, pero saber que vive en la divina voluntad no se sabe. Pues bien, la última pregunta, las otras las guardamos ya para el jueves. Ya. Dice José Luis, conocer la divina voluntad y luego salirse o rechazarla, ¿sería ese pecado que menciona Jesús?
Bueno, o sea, porque ahí ya conocimos cuál es la voluntad de Dios, ya entendimos, si es que entendimos. Aquí el punto es, la persona que entiende esto prácticamente no se sale. O sea, ¿por qué? Porque Jesús nos dice que en el momento que una persona haga un acto con su voluntad, un acto, esa persona por fuerza se tiene que salvar, por fuerza. ¿Por qué? Porque ya le tiene en su posesión un acto divino, o sea, una vida divina que le corresponde a él. Entonces no puede condenarse. Pero también nos dice que él hará todo lo posible y que las verdades de su voluntad serán como imanes que lo atraigan y vuelva otra vez a entrar. Yo pienso que no es posible esto, ¿no? Cuando realmente ya se entró, ya se penetró en la divina voluntad. Yo preguntaría, después de haber comprendido esto, ¿podríamos rezar un Padre Nuestro sin el remordimiento de habernos salido? Sí, no, pues. Es difícil, ¿no? Es difícil tratar de volver a estar sin esta revelación. Y como que prácticamente la salvación, que sería a lo único que aspiraríamos, sería algo como muy insípido. Sí. No sé si la palabra sea adecuada, pero algo insípido porque no tendría el condimento de esta vida divina vivida por nosotros. Sí, yo digo que quien haya conocido la divina voluntad y no la haya seguido, le va a aumentar el purgatorio, porque sí. Al morir y vea lo que era la divina voluntad, le va a dar tal frustración que se la va a tener que quitar en el purgatorio a fuerza. Así es. Así es. Pero bueno, amigos, pues esto aquí, el tiempo se nos termina y tratamos de dar un poquito sobre lo que Jesús expresa de la luz. Hemos visto, nos hemos concentrado mucho en el Espíritu Santo en este programa, pero seguiremos hablando de la luz a través de Luisa y a través de María Valtorta también. Así que amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandra, gracias. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, Alejandro. Y pues nos vemos en el próximo programa. Gracias a ustedes por todos sus comentarios, sus saludos, sus bendiciones, por vernos en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por todos sus comentarios. Hasta luego. ¿Y alguna pregunta que se haya quedado? El miércoles se contestará. El miércoles se contestará. Gracias.